Hola, te damos la bienvenida a Human Buenos Aires. Somos una comunidad de fe que busca conectar con Dios. Creemos que el amor lo hace posible. Amamos que Dios nos hable en cada encuentro y queremos compartirlo con vos. A través de este podcast te vamos a compartir los mensajes de los servicios presenciales para que los puedas escuchar y disfrutar. Y también para que puedas recibir a través de estas palabras lo que Dios tiene pensado para vos. Bueno, buenas tardes, noches ya. La verdad que estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes. Me honra y también todo lo que se vivió en este ratito, ¿no? Primero debo reconocer, llegué un poco preocupado porque creí que era 18:30, pero me había perdido como la data de que al principio se toman un café, se charla y eso me pareció súper lindo. Y después también todo lo que surgió en este tiempo de adoración y de alabanza al Señor y de la presentación sobre todo de Pampa, que bueno, también soy papá, ahí tengo 3 de 4, pero al cuarto anda por ahí con mi esposa, Abigail, y pude venir con toda mi familia, así que Fer, gracias también por animarme a hacerlo, porque bueno, la realidad es que salir con 4 cuesta, y llegar a reuniones también. De hecho, créanme que arrancamos a prepararnos a las 4 de la tarde y llegamos casi a las 7. Los que tienen más de 2 o 3 hijos saben de lo que estoy hablando. Y los que no, bueno, anímense porque de verdad que vale la pena. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde, no sé, también me emocionaba mucho el pensar que lo que estamos viviendo ahora, acá, en este instante, pocas personas tienen el privilegio de poder vivirlo. Llegar a un lugar donde te sentís amado desde que entrás, donde todo el tiempo son palabras de aliento, donde recibimos mensajes que nos edifican, donde nos invitan a considerar todas las cosas que nos tocan vivir, desde las más lindas hasta las más difíciles, como parte de un proceso, ¿no? Y la verdad que a nosotros, no sé si por ahí estás en la misma sintonía que yo, pero con mi esposa, 4 hijos, un montón de cosas que nos tocan vivir, quizás muchas de ellas difíciles, otras son lindas, pero cuando haces un reconto de todo lo que estás viviendo no te queda mucho más que agradecer. No sé si a vos te está pasando eso, pero si no, te invito a que revises todo lo que estás teniendo en este tiempo ahora, como para poder agradecerle al Dios que provee. Voy a ser parte de una serie, me engancho acá, yo en uno de los puntos a desarrollar de las virtudes que creo que son parte del proceso de la vida cristiano, que sinceramente no sé por qué razón Dios decidió que tenga la responsabilidad de compartir acerca de la piedad. Yo, honestamente, si están pensando que soy una persona que provee piedad, creo que me considero todavía todo lo contrario, una persona que que necesita de la piedad de Dios, más todos los días siento como que, no sé, es como que me levanto y no es que ande con el autoestima por el piso, ni culposo, ni nada, pero miro para atrás y digo, necesito de Dios, básicamente. Ese es el sentimiento que me atraviesa en cada uno de los desafíos que Dios me pone, así que no va a ser la diferencia el mensaje de esta tarde-noche. Así que te invito a que hagamos una oración simple, pero no menor, para poder encomendarnos todos, yo como orador, pero ustedes también como emisores de este mensaje que pretende bendecir. Así que cerrá tus ojos y acompáñame. Señor, gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias sobre todo por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias porque Jesús vino a este mundo a encarnar la palabra, a vivirla, a enseñarnos que se puede y sobre todo marcarnos un camino que todavía lo hace más fácil. Pero en esta hora, Señor, queremos hacerle un doble clic a este concepto tan profundo que tiene que ver principalmente con vos. Porque si hay alguien piadoso, por supuesto que sos vos, y si hay alguien que nos invita a vivir en esa piedad, sos vos, y si hay alguien que supo vivir esa piedad en su totalidad es Jesús. Por lo tanto nos encomendamos, Espíritu Santo,
a vos para que nos hables a lo más profundo de nuestro ser y que nos podamos encontrar con tu palabra, esa que transforma, esa que sana, esa que desafía, esa que nos pone a trabajar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios, gracias. Amén. Bueno, yo creo que me va a ir acompañando la pantalla, voy a estar mirando mi celular para que no darles la espalda a todos y a todas, porque la verdad que no me acuerdo todo lo que pusimos ahí, pero también voy a ser fiel a mi estilo y voy a tratar de ir dejando que el Espíritu Santo vaya hablándonos a medida que vamos pasando los slides. En este encuentro vamos a hablar de el entrenamiento de la piedad. La piedad no es algo que naturalmente va a fluir en vos o en mí, sino es que nos proponemos ejercitarnos. Por eso este pasaje que ustedes están trabajando, que nos viene hablando de un proceso, el proceso de adquirir conocimiento, el proceso de ejercer el dominio propio, el proceso de desarrollar paciencia, el proceso de ser piadosos, ¿no? Y la piedad, no sé vos, pero yo durante mucho tiempo, y si me preguntabas hasta antes de este pasaje, quizás mi respuesta hubiese sido la misma hasta que me puse a estudiar un poco más para llegar a este momento con otra data, y es que la piedad para mí era como, bueno, estar como sensible a lo mejor a lo que le pasa al otro, intentar extenderle una mano, ser empático, generoso, solidario. No sé si vos conectabas con lo mismo cuando hablábamos de piedad, ¿sí? ¿Te sentías identificado con esa definición? Quizás otros que son mucho más leídos a lo mejor tienen una definición más completa, pero a mí me pasaba eso, yo identificaba la piedad con este ejercicio de ser yo para con el otro alguien proactivo. Ahora, cuando uno se pone a estudiar y vas a ver esto del extremo de la piedad, y en este slide ahora va a aparecer, yo lo voy a ir indicando, que lo pasan, ok. En el punto número 1 que vamos a trabajar, que tiene que ver con los extremos de la piedad, hay algo que me pareció muy interesante como concepto a trabajar, y es que la piedad va desde Dios, desde lo que aprendemos de Él, nos atraviesa a cada uno de nosotros, y ahora voy a ir un poquito más hacia ese punto. Lo aprendemos en Dios, lo conocemos en Dios, nos atraviesa y nos pone de cara al prójimo. Pero la piedad, el origen de la piedad, el extremo de la piedad es Dios. Dios es la piedad. Y Él es el que nos enseña a nosotros y nos provee de su piedad para poder entablar una comunión, un vínculo con Él que vaya gestando en nosotros el carácter y dentro de nuestro carácter el ejercicio de la piedad. ¿Pero dónde lo aprendemos? En Él. Él es nuestro Dios piadoso. Y cuando nosotros conocemos la piedad en Dios, ese extremo, muchas veces nos lleva a ejercitarla al extremo y nos lleva a que seamos piadosos con el último que quisiéramos ser piadosos. Y es ese extremo, de extremo a extremo, que Dios nos está invitando a que miremos la piedad. La piedad es algo muy profundo y muy, diría, de aprendizaje vidal. Durante toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo acerca de la piedad si quisiéramos. Ahora, cuando nos desconectamos de la piedad, puede ser que nos volvamos un poco fríos, insensibles, que perdamos de vista hasta las cosas más finas y delicadas que pasan a nuestro alrededor, que nos pueden desconectar de Dios en principio y que después nos pueden desconectar también de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por lo cual, cuando hablamos de los extremos, y vamos a ir a la definición, ahí en 2 de Pedro 1:6 es puntualmente donde hoy vamos a estar centrándonos, y tiene que ver con que a la paciencia, ¿qué dice? Piedad. Ustedes vienen desglosando, ¿no?, cada uno de estos puntos a desarrollar, pero en este caso vamos a hablar de la piedad. Y fíjense en que la piedad, como bien decía, en su original, en el original del griego, dice que la piedad, a ver si la tienen ahí, lo leen conmigo, dice, la palabra piedad, eusebia, dice, habla de reverencia, devoción y una vida que reconoce a Dios como el centro. Cuando nosotros leemos piedad en este pasaje, estamos hablando exactamente de esto. Estamos hablando de
la palabra que viene a centralizar, ¿no?, a Dios. Dice que habla de reverencia a Dios, de devoción a Dios y de una vida que reconoce a Dios como el centro. Y me parece muy interesante esto, porque hoy cuando hablábamos de extremos, yo creo que no hay nadie que haya pisado la tierra y que haya vivido este concepto de la piedad, de la reverencia, de la devoción a Dios y de tener a Dios como el centro de toda su vida y de todo su ser, que Jesús. O sea, vos y yo intentamos ser piadosos, obedecer a Dios, vivir orientados por Dios constantemente, pero yo creo que el único que ha logrado llevar ese ejercicio a ese extremo es Jesús. Es Jesús, y hay uno de los pasajes que a mí me cautivó de la vida de Jesús, que tiene que ver con una de las oraciones más desgarradoras que podemos leer, que se encuentra en Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46, que es justamente la oración de Jesús en Getsemaní. Un hombre que ya había vivido casi 33 años, estaba cerrando su etapa ministerial, ya estaba por concluir con el propósito que Dios le había dado, que era venir a la tierra, vivir conforme a su voluntad, obedeciendo a sus padres hasta una determinada edad, pero después en su vida adulta seguir la orientación del Padre, ¿no? Y en ese vivir en la tierra llegó un momento en donde Dios le marcó el final de su propósito. Y justamente tenía que ver con este escenario, Getsemaní, en donde Jesús se sentía totalmente triste y angustiado, y en medio de ese estado emocional, el cual no niega, sino más bien reconoce, se va a orar con un grupo de amigos, y en medio de esa oración hace una oración tan simple que hasta nosotros la aprendimos de memoria, pero extremadamente profunda y que seguramente ha hecho resonar los cielos y la tierra, y tiene que ver con un Jesús que se acerca a la presencia de su Dios Padre y le dice: papá, si podés pasar de mí esta copa, hacelo, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y repite esta oración 3 veces. Es llamativo que Dios no responde, es interesante saber que Él no abandona su presencia. ¿Se acuerdan cuando el pasaje completo de 2 de Pedro, del 1 del 5 al 8, dice: y al conocimiento, a ver que ustedes lo están estudiando, el conocimiento, ¿qué había que añadirle? Perseverancia. ¿Y la perseverancia? Dominio propio. Y finalmente, esto de la piedad, ¿no? Jesús estaba frente a Dios de alguna manera pidiéndole piedad. Estaba pidiéndole: hace pasar de mí esta copa. Y finalmente Dios termina confirmándole de alguna manera que la voluntad de Él era que finalmente Él avanzara hacia el cometido, hacia el propósito, que era morir en esa cruz. Y me parece tan interesante esto de ir a la presencia de Dios a manifestar nuestra voluntad, qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, pero finalmente cerrar esas oraciones en cualquiera sea el frente en el que te encuentres, diciéndole: pero Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Y hay algo interesante ahí, ¿no? Llegar a ese punto, a ese extremo de poder reconocer que lo que Dios quiere para mí es lo mejor que yo pudiera llegar a experimentar, aun cuando fuera lo último que elegiría. Eso es un acto de madurez extremo. Y esto es algo que vos y yo lo hemos empezado a ejercitar desde el día de que nos acercamos a la presencia de Dios a pedirle piedad. No sé cuándo te tocó hacerlo a vos, yo tengo bien clarito cuándo me tocó hacerlo a mí, y recuerdo que cuando yo me acerqué a la presencia de Dios a pedirle piedad, tenía 18 años, venía de haber vivido toda una adolescencia que era un calvario, que había sido un infierno. No voy a hacer muy larga la historia, muchos de ustedes ya la conocen porque nos conocemos de algún otro lado, pero lo cierto es que tuve la desdicha o la bendición, porque después eso que al principio fue una desdicha, después en el Dios que hace de todas las cosas que nos pasen un motivo bueno. ¿Vieron que dice Romanos, se acuerdan? 8:28, y que dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con el cual nos creó. Y a mí me tocó vivir una adolescencia muy dura. Yo viví toda mi adolescencia y mi niñez en riesgo porque mis papás
habían enfermado y no me habían podido criar. Entonces, en la etapa más difícil quizás se dio cuando a los 12 años me quedo literalmente sin mis papás y me dan como en adopción a una hermana mayor, pero que no era mucho más grande que yo, y terminé en ese periodo conociendo la calle, las drogas, el delito, y viví prácticamente toda mi adolescencia anestesiando todo lo que me había pasado antes con drogas y tratando de alguna manera, de forma inconsciente y muchas veces de forma consciente, acabar con mi vida. Y lo hacía a través del consumo. He pasado por varios episodios de sobredosis, de coma alcohólico, he terminado días sin saber ni quién era y perder el conocimiento y terminar volviendo un poco a la vida con heridas, con golpes en mi cuerpo, con muchas situaciones muy feas. Y cuando tuve la oportunidad de acercarme a la presencia de Dios, fue a pedirle piedad. Con un corazón muy roto, muy herido, con muy poca esperanza, con muy poca proyección, con muy poco sentido de vida, pero me acerqué a la presencia de Dios a pedirle piedad. Y quizás lo que yo estoy contando sea un extremo, ¿no? Y algunos de ustedes dirán, bueno, tu historia es verdaderamente dura, pero la mía no fue tan así. Y yo quiero decirte que para el dolor no hay categorías. Cuando uno siente, siente. Cuando uno identifica que su vida es lo que vos le quieras poner como adjetivo, ya sea una miseria, un desastre, un infierno, bueno, cualquiera sea ese sentimiento, esa emoción que te lleva a identificarte como un pobre en el espíritu que necesita del Dios Padre, del Dios piadoso, créeme que ese es el momento en donde empezamos a experimentar la piedad. La piedad de ese Dios que te va a ir dando conocimiento acerca de Él, de lo que Él quiere para vos, y ahí aparece el conocimiento. Que ese conocimiento te va a poner a jugar rápidamente, porque acuérdense que la piedad es algo que se desarrolla en un proceso y se ejercita. Y Dios te va a enseñar su voluntad para que vos te des vuelta y la trates de poner en práctica. Y la verdad que ese Dios que te abraza así como venís, ese Dios que te hace sentir su amor, ese Dios que con su palabra empieza a sanarte, es un Dios que te pone de cara a la vida y por supuesto que te va a tener toda la paciencia del mundo, pero siempre va a esperar más de vos, porque Él está justamente poniéndote en un proceso del desarrollo de virtudes y entre ellas está la piedad. Y esa piedad aprendida de Él es una piedad a la que también Él nos invita a caminar. Entonces no va a faltar mucho tiempo a que Dios te invite a también ser piadoso con aquellos que merecerían la muerte, ¿no? Porque te han lastimado, porque te han fallado, porque han hecho de tus años los años más tristes, los más oscuros, y esos recuerdos parecería ser que no te permiten avanzar. Créeme que Dios te va a acompañar a poder hacer ese ejercicio de la piedad al punto de que vos puedas lograr llegar a ser como tu papá. Piadoso. Ese Dios que te supo amar y que te supo abrazar y que te supo sanar, es un mismo Dios que te va a enviar a amar, que te va a enviar a sanar y que te va a enviar también a perdonar. Ahora, en una de las experiencias más duras que me tocó atravesar en este ejercicio de la piedad, tengo que ser honesto de que no pensé que iba a ser mi primer examen el más difícil, pero lo cierto es que Dios conoce nuestro corazón y no pone sobre nosotros mayor carga que la que podamos soportar. Encima es tan bueno, porque no es que te va a dar el examen en donde te va a reprobar, te va a matar. Siempre te da un examen que sabe que lo podés rendir, ¿viste? Pero bueno, uno por lo general se tira abajo, o yo, no sé ustedes, yo no voy a un examen creyéndomela. Yo voy a un examen como diciendo, Dios, por favor, ayúdame, aunque sea con el 7. Pero bueno, algunos tienen un poco más de autoestima. Entonces, cuando Dios me puso de cara a mi primer examen, uno de los primeros retos que tuve de parte de Dios en este ejercicio de el perdonar fue tener que perdonar a mi papá. Y la verdad que mi papá se desencontró conmigo mucho por el hecho de que bueno, no estuvo en mi infancia, no estuvo, padecía de una enfermedad psiquiátrica conocida como bipolaridad y la verdad que él, dentro de la bipolaridad hay dos como
perfiles, uno que es el maníaco y otro que es el depresivo, y mi papá era el maníaco. Entonces era como un resorte, mi papá todo el tiempo era como que iba así por la vida, ¿no? En una especie de sub y baja. Y lo desencontré porque cuando no estaba en mi casa es porque estaba trabajando y cuando no estaba trabajando es porque estaba en el Borda, internado. Entonces, lo cierto es que el hecho de que no me haya podido criar hizo de que yo identificara a mi papá como el responsable de la vulneración de todos mis derechos en mi infancia. Como que yo no había podido lograr ser prácticamente nada de lo que me propuse por el hecho de que no tuve un papá y una mamá que me acompañaran a construir ese proyecto de vida, ¿no? El que hoy veo a Pampa y me emociono porque digo, ya Pampa arranca con un montón de ventaja en el hecho de tener a dos papás que ya les declaran palabra, que ya de entrada, o sea, hasta en su panza seguramente ya sabe mucho más de la piedad que lo que yo sabía a los 18, porque sus papás la practican y esto es algo espiritual que se transmite, ¿no? Entonces, yo no tuve ese privilegio y lo veía y me emocionaba. Sin embargo, Dios, una de las primeras cosas que me pidió en el ejercicio de ponerme a trabajar en pos de lo que había conocido, era tener que perdonar a mi papá. Y literalmente si había algo que yo en algún momento de mi adolescencia hubiese tenido que describir del sentimiento para con mi papá, era odio. Hasta ahí yo odiaba a mi papá, porque él era el responsable número uno de todo lo que me había pasado, ¿no? Entonces cuando Dios en su perfecto amor entiende que era hora de que yo perdonara a mi papá, yo pensé que me estaba pidiendo algo que era, además de descabellado, imposible para mí. Era lo último que hubiese puesto en la lista de cosas a trabajar. Sin embargo, Él la puso primero. Y créeme que por alguna razón Dios la puso primero. A mí un poco me confundió porque mi papá nunca me acercó a Dios. Y cuando yo me acerco a Dios en búsqueda de piedad, mi Dios del cielo me pone de cara a mi papá de la tierra. Y era como, dale, o sea, nunca quiso que nosotros estuviéramos juntos. ¿Y por qué ahora que yo me acerco a vos a pedirte ayuda, vos me decís, bueno, andá a perdonar a tu papá? Y la verdad que se generó un choque emocional, una resistencia. Y justamente Dios parecería ser que nos pone a trabajar las áreas a las que nosotros dejaríamos para lo último, donde más nos cuesta, donde preferiríamos ni siquiera acercarnos ahí. Pero Dios es un Dios que sabe lo que hace. Y Él no va a poner mayor carga en vos que la que puedas soportar. Y si en mi historia la idea era empezar por mi papá, es porque Dios, mejor que nadie, sabe que en los padres se desatan bendiciones. Entonces, cuando nosotros amamos a aquel que quizás es no correspondido en lo natural, pero nosotros vamos por las leyes espirituales y nos exigimos en este ejercicio de la piedad, amar aún cuando duela, y lo hacemos por obediencia al Padre, eso es como un estallo de bendiciones. Entonces, la verdad que hoy a la distancia digo, qué bueno que le hice caso a Dios, que aunque me costó horrores, y eso me llevaría mucho más tiempo contarles, pero de verdad fueron lágrimas de angustia, lágrimas de dolor, lágrimas que en algún punto se parecen a las del Jesús del Getsemaní. Porque el Jesús del Getsemaní también estaba ejercitándose en la piedad, porque estaba de cara a hacer algo que no sentía hacer. Entonces yo también estaba llorando esas mismas lágrimas del Getsemaní, porque estaba de cara a tener que abrazar a un papá que no sentía amar, que no sentía perdonar, que no sentía abrazar. Pero en el hecho de exigirme en la piedad, en esa piedad aprendida del Padre, y llevarla al extremo, porque de verdad mi corazón parecía desgarrarse, pero mientras ese dolor parecía de desgarro, en realidad era un dolor de sanidad, porque sanar también duele. Pero vale la pena. Entonces finalmente me encontré con esto, ¿no? Con ese Dios que siempre te lleva a vivir la piedad en el extremo, porque Él hizo un extremo para ponernos de cara a la piedad, que fue entregar a su único hijo en la cruz para saldar la deuda que jamás nosotros íbamos a poder saldar, y así saciar la sed de justicia que exigía su propia ley. Yo nunca hubiese podido cumplirla, y mucho menos pagarla, pero Él hizo el extremo de la piedad. Envió a su Hijo. Y cuando nosotros buscamos esa piedad, no podemos pensar que podemos ser discípulos de Jesús bajándole el precio a ese ejercicio.
Va a doler, pero va a valer la pena. Ahora, hay otro punto que me parece importante desarrollar, no quiero abusar del tiempo, pero tiene que ver con la piedad en alto rendimiento. O sea, yo creí que cuando había logrado perdonar a mi papá ya había entrado como a las ligas mayores, ¿viste? Porque, claro, uno siente como que, wow, logré lo que era imposible. Pero ganar un título probablemente no sea lo más difícil. Lo más difícil es hacer lo que hizo Messi. Sostener durante 20 años el ser un jugador de alto rendimiento de élite y ganarlo todo, ¿no? Y justo hablábamos de los papás y se nos acaba de ir un terrible papá. Yo la verdad que desde el viernes para acá que estoy como en un duelo, porque para mí es una familia que le está transmitiendo tanto valor a la vida, a Dios, a este mundo. Gente que podría estar caminando por las nubes, parados allá arriba y mirándonos a todos de abajo, y sin embargo es como el antiprototipo del argentino, ¿no? Lo que se esperaba del argentino era todo eso que mencioné, y sin embargo este pibito Lionel nos enseña que no es el que tiene más aquel que tiene riquezas, sino el que tiene a su familia alrededor, y hoy la de estar pasando súper mal. Así que los invito a orar por Lionel en estos días, por él, por su familia, me parece que lo debe estar necesitando. Pero la piedad en el alto rendimiento tiene que ver con esto de sostener el decidir ser piadoso, sostenerlo. No te quedes con esos momentos que te hacen sentir como que, ya está, soy re piadoso, sino más bien sostenerlo. Y la verdad que sostener la piedad tiene que ver con el ejercitarse. Ese es el concepto más claro de el sostener la piedad. En 1 de Timoteo 4, del 7 al 8, lo hice justamente así: ejercítate para la piedad, ¿no? Y el ejercicio de la piedad tiene que ver con esto, con identificar cuáles son los desafíos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y poder vivirlos con Dios sobre todo. Cada uno de los desafíos que te toca vivir es vivirlo con Dios y no desconectarte de eso. Sobre todo porque todos los días tenemos desafíos para poder ejercitar la piedad. No es algo de lo que me pasó hace un montón de tiempo. O sea, mañana vas a ir al trabajo y vas a tener que ejercitar la piedad. Vas a ir al colegio y vas a tener que ejercitar la piedad. Entonces, no perder de vista de que esto no es algo que se enmarca en eventos, sino que es una constante y que constantemente tenemos que ser piadosos. Pedro colocaba la piedad dentro de un proceso de formación. Cuando él viene hablando de lo que hay que añadir a nuestras virtudes como cristianos y de desarrollar sobre todo nuestro carácter, habla de la piedad. Y la piedad tiene que ver con ir a Dios a preguntarle justamente cómo Él quiere que yo actúe en cada uno de los desafíos que tengo. Y no tanto dejar que nuestras emociones o que nuestro temperamento o que nuestro estado de ánimo decida cómo vamos a encarar cada una de esas pruebas, de esos desafíos. Recordemos que Jesús, cada vez que Él tenía que encarar un desafío, ¿qué hacía primero? Iba a hablar con el Papá Dios. Y creo que eso es algo que tiene que ver con llevar nuestro ejercicio de piedad a un alto rendimiento. No perder de vista justamente esto, de que se da en el marco de un proceso en el que nos tenemos que ejercitar y no podemos perder de vista que la piedad es algo de todos los días. La piedad dice que, o por lo menos era un poco lo que yo pensaba en este proceso, dice, la piedad se evidencia en cómo vivimos cuando las cosas no salen como queremos. La piedad se evidencia en cómo vivimos cuando las cosas no salen como queremos. Porque vos te podés proponer hacer la voluntad de Dios. Y de hecho, yo me acuerdo cuando era pibito que me acerqué a Dios pidiéndole piedad y Él me abrazó, me contuvo, me empezó a enseñar de nuevo cómo levantarme, cómo vivir y qué sé yo, pero ni bien yo me había propuesto dejar a Dios guiarme, te puedo asegurar que ni bien sentí en mi corazón que yo le estaba entregando mi vida,
empecé a ver que alrededor mío se generaban un montón de situaciones que parecía que me querían frenar en ese camino, me querían frenar en esa decisión. Y no sé si te pasó a vos, y no quiero tocar con esto ninguna realidad del presente, pero cualquiera sea ese desafío que vos te estás proponiendo con Dios, de decir, che, yo de verdad que quiero dejar de hacer esto, dejar de ver esto, dejar de pensar de esta manera, dejar de actuar de esta manera. Ni bien vos llevás eso a la presencia de Dios y se lo entregás como genuinamente, te das vuelta a salir de esa situación y todo eso que vos estás queriendo abandonar te empieza a aparecer, ¿no? Y vos decís, che, parece que está hecho a propósito, ¿no? Menos mal que te dije, Dios, ¿no? Lo tendría que haber dicho bajito, o lo tendría que haber pensado, porque el diablo, ¿no? Y enseguida como que empezamos como a construir toda una hipótesis del que desde que me entregué a Dios, desde que decidí dejar esto, ahora me rodea todo esto. Déjame decirte que no tiene que ver con un ataque espiritual. Esa era tu realidad de antes, ¿entendés? No lo entendiste todavía. O sea, no hay una confabulación del universo contra vos. Ese eras vos. Antes eras así. Entonces, claro, vos abrís la web y va a seguir estando eso que ahora no querés ver. No, pero ahora lo veo más veces. No, ahora te das cuenta todas las veces que lo veías, que es distinto. No, pero te juro que ahora eso que quise dejar lo encuentro en la calle así servidito y se iluminan los faroles de la noche para mostrarme que está ahí. Y no, en realidad a vos te agudiza eso porque lo extrañás, porque hay una parte de vos que sigue queriendo eso. Pero es esa lucha y es ahí donde me refiero a la piedad en alto rendimiento, en donde vos te vas a tener que exigir para poder sostener la decisión de dejar que Dios oriente tu vida, que antes la orientabas vos conforme a tus deseos, a tu propia voluntad, a lo que vos querías hacer, como vos querías ser. Pero desde el momento que le entregaste tu corazón a Jesús, desde el momento que le dijiste a Dios, dale, hagámoslo, quiero hacerlo, bueno, entrás en ese entrenamiento en donde todo prácticamente parecería ser que está en contra tuya, pero en la medida que vos entiendas que no, que en realidad era tu realidad y que ahora Jesús te quiere acompañar a enfrentarla, vas a poder ir poco a poco saldando todo eso que antes te frenaba y te va a ir edificando, va a ir desarrollando en vos carácter, va a ir desarrollando en vos la virtud de la piedad, que tiene que ver con dejar a Dios, esa devoción, esa reverencia, dejar a Dios que oriente mi vida y ya no orientarla yo. Te puedo asegurar que hay algo muy interesante en esto de ser un hombre y una mujer de fe, que es ser hombres y mujeres con fe. Es mejor dejar que Dios oriente nuestra vida y sufrir ese proceso, pero te puedo asegurar que concluyen cosas muy interesantes. Cuando me había dispuesto en mi corazón dejar de robar, por ejemplo, una de las cosas que más me costó, tranquilo, ya lo logré, ya he dejado, pero gloria a Dios por eso y por ustedes también. Cuando me propuse eso tenía 18 años y claro, había pasado 5 años de mi vida robando, era un cleptómano, un mitómano, un adicto a sustancias, muchas, era un policonsumidor y era un chico de la calle. Entonces, la verdad que había desarrollado muchas habilidades, muchas habilidades que me hacían la vida muy sencilla, aunque la vivía como en el fondo de una depresión y era un calvario, pero me había acostumbrado a vivir de una manera tal que, por supuesto, no quería vivir más. Y cuando le dispuse a Dios mi corazón y le dije, no quiero mentir más, no quiero robar más, no quiero hablar más con un dialecto de un perfil delictivo, no quiero, y como que le empecé a entregar cosas que fue terriblemente duro y difícil. Me acuerdo de que cuando finalmente, en el marco de un tratamiento que estaba haciendo por el consumo de drogas, mi hermana, que fue la que más me aguantó en ese proceso, siempre yo tenía que estar acompañado de alguien y dentro de la vida del acompañamiento estaba mi hermana siempre, pero mi hermana tenía una vida, o sea, no era mi custodio. Entonces, de repente mi hermana iba a la iglesia y yo la tenía que acompañar. Y al principio iba, porque la tenía que acompañar, porque no podía quedar solo, y me quedaba en la puerta, ¿viste? Pero iba re obligado.
Tipo, es como que ahora estamos todos en el culto, qué sé yo, y había un Mati en la puerta así, tipo, esperando que termine. Parecía como que era el custodio de la iglesia, ¿viste? Y en realidad estaba obligado. Hasta que después con el tiempo empecé a no entrar al culto, pero sí, si mi hermana tenía una actividad tipo de escuela bíblica, bueno, entraba, como que no estaba en la escena, ¿viste? Entonces, me acuerdo que una vez en una jornada, yo ya estaba aflojando un montón, y ya estaba teniendo como, a mi manera y a mis tiempos, ciertos diálogos con Dios. Y en esa jornada donde mi hermana estaba trabajando, no sé ni cómo, le desaparece el sueldo entero de la mochila a mi hermana. ¿Y cómo explicaba que yo no fui? Era horrible, pero justamente es esto. El Señor nos da un conocimiento distinto a cómo vivíamos y empezamos a vivir en Él. A eso vamos a tener que añadirle dominio propio. ¿Por qué? Porque 2x3 vas a querer, como que tu reflejo va a ser ir para el otro lado, ¿no? Y vas a tener que sujetarte. Y después, paciencia a esperar justamente que se manifieste eso que todavía no veo, porque todos lo sienten, todos lo ven, y yo vengo caminando hace un par de kilómetros en esta y no veo nada. Paciencia para que ese fruto en algún momento se manifieste, como todo lo que uno siembra. Si a lo mejor nunca sembraste nada, pero todo lo que ves que se sembró, bueno, es un proceso de crecimiento. Y lo otro que viene después tiene que ver con la piedad, justamente. Y la piedad era esto, ¿no? Como yo de verdad faltaba un sueldo y todo apuntaba a que había sido yo, pero yo no me quería ni defender. Era como, no voy a decir que no fui porque no fui, pero ¿cómo hago? Y bueno, era esto, la piedad en alto rendimiento, era soportar ese momento, no huir, no escapar, no querer convencer a nadie, simplemente era soportar ese momento tan incómodo y tan difícil y no tirar todo a la borda, porque por mi cabeza pasó todo eso. Dije, listo, ya fue, una vez que quiero hacer las cosas bien, y ahora estoy, viste, sin comerla ni beberla, teniéndome que hacer cargo de esto, y mi cabeza carburaba. Bueno, todo esto pasó una semana y uno de los pibitos de la escuela bíblica era el que se lo había choreado. Andaba comprándole alfajores a todo en el barrio. Y saltó la ficha. Pero, ¿qué pasa? En el medio, si hubiese hecho la retirada por enojo, y si hubiese tirado toda la borda, y cuántas veces pasa, ¿no? Y yo quizás lo traigo en mi historia, pero te debe pasar a vos también. Cuando la injusticia, cuando la mentira. Tenemos un Dios justo y tenemos un Dios de verdad. Y la piedad se ejercita bajo ese eje. Y Él, a su tiempo, va a manifestar su justicia y su verdad sobre nosotros, si no abandonamos esa piedad en la que creemos. Pero de verdad que es un ejercicio de alto rendimiento, porque somos más los que nos bajamos de esa que los que decidimos llevarla hasta el fin. Y un último punto, que tiene que ver con el objetivo de la piedad. En 2 de Pedro 1:7 dice, a la piedad que hay que agregarle afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. La relación vertical con Dios termina produciendo una transformación horizontal en nuestras relaciones. Cuando vos te propones directamente con Dios, sin importar lo que sale mal, lo que no sale, lo que dicen los demás, cómo te miran, si te miraron cuando lo estabas haciendo, si no te miraron. Entonces, eso, cuando pasa a un segundo plano y vos te enfocás únicamente en vivir esta virtud de dejar a Dios guiar tu vida y de verdad te lo propones en tu corazón y haces todo el esfuerzo de soportar la piedad en el alto rendimiento y marchás sobre ese camino, te puedo asegurar que eso tarde o temprano, diría yo, más temprano que tarde, empieza a generar un efecto de bendición a las personas que te rodean. Pero es con Dios, primero Él, es vertical. Y de la verticalidad, del aprender piedad de Dios, es que esa piedad te va a invitar a ser piadoso con las personas que están a tu alrededor. ¿De dónde lo aprendemos? De Él. Y la verdad que creo firmemente que estoy en un lugar que practica mucho la piedad. De hecho, cuando venía a predicar,
pensaba en Lara, pensaba en Bruno, pensaba en Fer, en Nati, pensaba en Mati y en Male, que no lo vi, pero deben estar en un lugar mejor, seguro. O ya no, ya llegaron. Pero lo cierto es que sé que estoy en un lugar en donde se ejercita la piedad, donde todos y cada uno de ustedes están acá porque de verdad quieren que Dios oriente sus vidas, le deben a Él reverencia, le temen, le aman y anhelan con todo su corazón que Él se manifieste a través de ustedes. Por eso hacemos bien en ejercitarnos en este pasaje que si uno lo lee ligero parecen un montón de virtudes pegaditas uno al lado del otro y es como que te salteas un montón de cosas. Pero qué importante hacerle un doble clic a cada una de estas virtudes y sobre todo a este de la piedad. Yo hoy en día, después de lo que les conté, ha pasado mucha agua abajo del puente, tengo 38 años, imagínense, ya pasaron 20 años de lo que les dije que le entregué mi corazón a Jesús y dentro de esos 20 años pasaron muchas cosas muy lindas, de las cuales de verdad siento un alto privilegio porque creo no merecerlas. Pero tengo una familia hermosa, tengo 4 niños, he podido recuperarme de las drogas, no tengo la necesidad de nada de lo que viví en esa etapa que sí parecía ser una necesidad en mí. He podido dejar la calle, he dejado de robar, he empezado a trabajar, estudié. He hecho cosas muy, pero muy lindas. El Señor ha sido muy bueno conmigo y hoy me encuentro en un lugar lejos de donde estuve, muy lejos de donde estuve, muy lejos de la pobreza, muy lejos de la ignorancia, muy lejos de la miseria, muy lejos de todo lo que les acabo de mencionar. E inclusive quizás hasta estoy en un lugar probablemente entendido por muchos de privilegio. Gracias a Dios pude fundar una organización que se llama Prevenir es Amar, que pretende ayudar a mucha gente y lo hace desde hace una década ya. Producto de ese trabajo, también me dieron la posibilidad de gestionar para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocupando el lugar de director general de políticas sociales en adicciones de una de las ciudades más grandes, más importantes y más afectadas en el mundo de lo que acabo de mencionar. Y los otros días hablaba con el Señor y le decía, gracias por todo y por todo. Y oraba por las miles de personas a las que sé que estoy pudiendo ayudar, tanto a través de la fundación como a través de la dirección de adicciones. Oraba por las miles de personas. Y era una conversación con Dios en donde yo le pedía a Él de esa sabiduría que Él sabe dar en abundancia y sin reproche a quienes le pedimos. Y le decía que realmente necesitaba de esa sabiduría, de esa sensibilidad, que necesitaba el poder ver lo que naturalmente no se ve para poder llevar adelante mejor políticas públicas. Y de verdad era genuino. Y Él me interrumpió y me dijo, de eso vamos a hablar en un ratito. Y me dijo, me gustaría que hablemos no de las miles de personas que ayudas, sino de esa a la que todavía no pudiste perdonar. Y ese fue el sentimiento, el que estás teniendo como... Y vos fíjate que pasaron 20 años, de conocer al Dios de la piedad, de conocer al Dios que me enseñó a mirar de frente a lo que me dolía, de mirar de frente a lo que me había lastimado, mirar de frente y ponerle nombre y apellido, ponerlo en palabras, encararlo. Me lo enseñó hace 20 años. Pasaron 20 años, te conté todo lo que he podido construir con Él. Sin embargo, Él me vuelve a marcar como si fuera la primera vez, ese punto. No hablemos de las miles de personas que estás pudiendo ayudar, hablemos de esa a la que te está costando perdonar. Y la verdad que fue una semana bastante especial porque estoy autorizado a hablar de esto. Nosotros con mi esposa hemos decidido llevar la vida cristiana a la transparencia extrema, ¿sí? Así que, nada, la vivimos así, soy fiel a mi estilo, no voy a dejar de hacerlo. Nosotros con Abby, desde el 31 de diciembre del año pasado, justo en las fiestas nos juntamos a tener medio forzadamente la última noche del año con mis suegros. Y en medio de esa noche se generó
Una de esas típicas, ¿viste? De las que sabés que terminan mal. Y bueno, la noche terminó totalmente atropellada. Y no voy a ir a los detalles, pero sí les cuento que producto de esa noche estuvimos 6 meses prácticamente sin hablarnos. Pero a todo esto no era yo quizás quien tenía que dar ese paso, porque el conflicto se había dado entre Abby y su papá. Y ahí viste como que no te podés meter, porque aparte de que si te metés capaz te comés un bife, porque si a la hija no le va a pegar, me va a pegar a mí de última. Entonces dije, no, de hecho no, soy un pacificador, no jamás. Lo último que pensaría es eso. Pero sin embargo ese tiempo fue como generando en el corazón de Abby, de mi esposa, mucho enojo, mucha rabieta, al punto de que él no mejoraba en nada, no hacía nada para que eso no siga construyéndose, al punto de que estaban los dos como distanciándose cada vez más. Y Abby llegó a un momento en donde a mi suegro lo tuvieron que internar medio de urgencia, y ella en su corazón hasta llegó a decir adiós, porque obvio, él es nuestro papá y además conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. No se te vaya a ocurrir algún día taparle algo, pues una desinteligencia total. Él ya sabe que está ahí. Entonces fue a Dios directamente a decirle, si hoy se muere, yo sinceramente no siento nada. Y entonces cuando yo escuché eso, me puse a orar, porque estaba sintiendo lo que yo había sentido a los 18 años por mi papá. Y si hay algo que el diablo está queriendo, es destruir la relación entre los padres y los hijos. Y la verdad que al final no va a importar tanto a cuántas personas ayudes, sino que cumplas con ese mandamiento que tiene un imperativo de Dios, que es honrarás a tu padre y a tu madre, que ni siquiera tiene que ver con cómo fueron con vos. C.S. Lewis dice, más allá de cómo hayan sido, sino debido a que es un imperativo de Dios. Entonces, yo no sé exactamente a dónde es donde más te está costando practicar esa piedad, que es Dios con su voluntad perfecta orientándote a vivir probablemente lo más difícil. Pero te puedo asegurar que ese camino difícil, el cual Jesús no esquivó, es el camino. Y ese es el camino que va a desarrollar el carácter del Hijo de Dios en nosotros. Y es en ese camino donde vamos a encontrar las mejores recompensas, las mejores bendiciones. Porque Dios no es un Dios perverso, que te va a hacer caminar por el camino más difícil para después reírse y decirte, ¿viste? Así sufrió mi hijo. No, es que ese es el camino. Esa es la verdad. Y esa es la vida. Entonces, a nosotros el Señor nos desafió a ir a hablar con Él. Yo pinché, pero la que tenía que tomar la posta era Abby. La conversación arrancó así. Tuvo 3 momentos. Un primer momento donde Abby le vomitó así en la cara y él se limpiaba y nada, desentendido totalmente. Un segundo momento en donde Abby entró en una crisis de decir, no puede ser que estoy haciendo, y me miraba a mí como diciéndome, ¿por qué me trajiste acá? Y era como, todavía siento peor de lo que sentía, y era ahora ya no era vómito, ahora ya era sangre. Y finalmente cuando llegó ese segundo momento, él se dio cuenta, se levantó, la abrazó y seguía abrazándolo duro y distante, pero la abrazaba. Y finalmente hubo un tercer momento en donde dije, creo que tengo que hablar, porque siento de parte de Dios decir algo. Y las palabras fueron estas: el diablo está queriendo destruir la familia. Y la verdad que los padres de mi esposa son pastores, y ellos podrían ser los mejores consejeros de matrimonios. Inclusive yo podría ser el speaker de Latinoamérica. Pero si cuando yo dejo el púlpito, vuelvo a casa y tengo ese quiste, si cuando ellos dejan de aconsejar y se dan vuelta y vuelven a su casa, no pueden ver a sus hijos a los ojos, ¿de verdad creemos que eso es piedad?
Los fariseos lo sabían hacer muy bien públicamente, pero después cuando se daban vuelta, eran címbalos que retiñaban. El verdadero amor se ejercita con el papá, con la mamá, entre hermanos, entre matrimonios, con tus hijos. Y duele. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pero de verdad que si no abandonamos ese camino, vamos a terminar encontrando el amor más puro, porque es ahí donde Dios se manifiesta, en la verdad y en la justicia. Para que se queden tranquilos, la noche terminó en unos abrazos profundos y en unos sentidos y profundos dichos de amor de entre uno y otro, pero en el medio hubo que hacer lo que habíamos entendido de Dios, conocimos lo que Dios quería que hagamos. Tuvimos que ejercitar el dominio propio para no hacer la nuestra ni fingir demencia, encarar. En ese momento tuvimos que tener paciencia porque los 2 primeros momentos fueron de terror. Es más, Abby tenía ganas de irse y yo casi vení para acá, sentate que todavía no terminó. Dios tiene que orar, Dios tiene que orar. Y yo estaba por dentro intercediendo, pero no se veía nada. Y finalmente, después de la paciencia, la virtud. La virtud de la piedad. Dios manifestándose a través de los hijos, de los padres. Y desearte esto, que no te quedes con todo lo bien que estás haciendo, porque eso está bueno y seguí haciéndolo. Pero mirá hacia adentro y fíjate qué es lo que hoy hay que salir a mejorar. Porque detrás de esa situación que estamos queriendo negar, hay una bendición que se va a desatar siempre y cuando desatemos en la tierra lo que hay que desatar. Porque cuando desatemos en la tierra el perdón a nuestros papás, la reconciliación y el amor, se va a desatar en el cielo esa bendición que quiere derramar sobre nuestras vidas. Así que probablemente el mejor tiempo esté por venir, pero no depende de Dios, depende de vos. Oramos. Señor, gracias porque siempre nos desafías, siempre nos animás a más. Y esta no iba a ser la noche en la que no actuaras de esa manera. Gracias porque tu Espíritu Santo está hablando del corazón de muchos. Y sé que nos estamos yendo con tarea. Yo me voy con tarea. A veces creemos que los más piadosos somos los que hemos sido tocados con la varita. No, nos latigaron, pero duro. Más que tocados con la varita, nos dieron con los garrotes. Los más piadosos no necesariamente son los que han vivido una vida entre algodones. A veces los más piadosos son los que nos fajaron a más no poder. Y hemos tenido que aprender de nuestro Dios Padre a perdonar. Porque no hay otro camino. Lo hay, pero no lo recomendamos. El camino del amor, el camino del perdón, el camino de la reconciliación, el camino de la justicia, el camino de la verdad. Ayúdanos, Señor, a poder ser siempre obedientes a tu palabra y no abandonarla por más difícil que sea la encomendación. Recordando que somos hombres y mujeres de fe, que vamos a ver lo que vos ya dijiste de antemano. Así que yo bendigo a esta familia, Señor. Bendigo este mes de aniversario. Ruego, Padre, que sigas añadiendo a tu iglesia aquellos que han de ser salvos en esta congregación, donde van a sentirse amados, bien recibidos, pastoreados, y donde vas a sanar familias, Señor. Ayuda a esta visión, Señor, a extender su misión, y si es necesario, Señor, pronto proveerles de un lugar más grande, para que este sea, Señor, un instrumento de acogida, de contención y acompañamiento. Creo que la bendición ha sido generosa hasta acá, pero nunca te cansás de bendecirnos, y sobre todo cuando nosotros practicamos la piedad, por lo cual creemos que van a venir tiempos de cosecha y de abundancia, no para acaparar, sino para repartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.